Bueno, pues ya estamos de regreso en el espacio de CIPSE Noticias. Más temprano doy la bienvenida al médico psiquiatra Lauro Suárez, quien nos hablará, nos platicará acerca del secreto médico profesional. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar aquí nuevamente. Cuéntenos de qué se trata el secreto médico profesional. Bueno, precisamente desde que surge la medicina, esta es una de las características más importantes. El hecho de que puedes ir al médico y sabes que el médico no va a estar hablando acerca de lo que tú le digas en la consulta, va a guardar la confidencialidad de la información que recibe cualquier médico en general. Y hablando de psiquiatría, con mucha más razón. ¿Por qué? Porque al psiquiatra pues llegas con la intención de hablar de asuntos quizás un poco más privados, un poco más íntimos, que puedan darnos un poquito de más información, darnos un poco de luz con respecto al diagnóstico, y eso pues bueno hace que sea un poco más fuerte, ¿no? el guardar el secreto profesional. Entonces, en psiquiatría el secreto profesional es mucho, pues tiene mucha más relevancia. En cualquier área de la medicina es importantísimo, pero en salud mental mucho más. Diferente al secreto, por ejemplo, una terapia psicológica. Bueno, es muy parecido, sí es muy parecido, qué bueno que comentas, es muy parecido, pero por ejemplo en psicología, en psiquiatría, salud mental, es sobre todo el aspecto de los familiares. En ocasiones podemos pedir información a algún familiar siempre y cuando el paciente lo solicite o esté de acuerdo. Le pedimos permiso al paciente, hablábamos de eso la semana pasada, ¿recuerdas? Acerca de los familiares, y le pedimos permiso al paciente para hablar con la esposa, con el esposo, papá, mamá, en fin, con algún familiar que nos pueda ayudar para obtener más información y tener un diagnóstico, no para divulgar la información que nuestro paciente nos está confiando. En ese sentido es muy similar con la información que tiene, que guarda el psicólogo. Otro tipo de médicos igual, ¿no? Pero ¿cuándo sería válido, doctor, que este secreto médico profesional en psiquiatría se rompa? Bueno, si es que se puede. Sí se puede y se debe. Precisamente esa es la pregunta y lo que más gusta de este tema, ¿no? Yo creo que precisamente lo que no se debe hacer. Bueno, primero te comento lo que sí, en qué se debe guardar el secreto profesional. Prácticamente en toda la información que se recibe, porque es información íntima. Puedes decirle a tu psicólogo o a tu psiquiatra, puedes comentarle, hablarle de todo lo que quieras, ¿no? De tu intimidad, de tus pensamientos, ¿no? De pueden tus haber pensamientos, sí, desde suicidas, luego. querer matar a alguien, querer hacer cosas indebidas. Ya estás diciendo, ¿no? O sea, siempre y cuando sean pensamientos, bueno, eso sí se puede, ¿no? O incluso la intención suicida, todo eso debe ser valorado, porque el secreto profesional en salud mental se rompe en el momento en el que peligra la vida de mi paciente o peligra la vida de alguna otra persona. También quizás en los casos en donde hay un tipo de violación a las leyes, ¿no? Y bueno, pues, que constituye también un delito, y alguien está saliendo afectado con la conducta del paciente. En esos casos es importante desde el principio hacer la aclaración qué cosas se valen y qué cosas no se valen. En general hay confidencialidad acerca de todo lo que vengas a decir en la consulta, excepto en los casos en los que tu vida o la de los demás corra peligro, o en el caso de algún tipo de delito grave, y en ocasiones, pues bueno, escuchamos, por ejemplo, algún delito en el que pueda haber una esposa golpeada, ¿no? Que desafortunadamente es bastante frecuente, pero nos podemos reservar la información de momento para obtener más elementos y quizás darle un tratamiento, apoyar a en este caso a este esposo, a este señor o a esta persona que está ejerciendo violencia hacia otra, siempre y cuando, bueno, no sea una violencia muy fuerte, no
Claro, no ponga en peligro la vida de la otra persona, exacto, ¿no? Y volvemos al mismo punto. Pero sí es importante entender esto porque a veces vale la pena tener un poco más de criterio para atender este tipo de casos, lo cual, pues bueno, es difícil porque te pone en un conflicto ético. Y estoy diciendo casos que suenan muy sencillo. En el caso de que corra peligro tu vida o el paciente se va a suicidar o está anunciando, comentando, hay pensamientos suicidas, hay intención suicida, hay planeación acerca de cómo lo va a hacer, pues está claro que ya existe un avance un poquito más fuerte de aquella idea. En esos casos vale la pena incluso a veces ni terminar la consulta, avisarle a algún familiar o a alguien cercano al paciente para que esté informado de la intención primero a la familia, ¿no? de la persona que está consultando. Pongamos casos hipotéticos, si llegara alguien que quiere hacer un atentado en una plaza pública o algo así, bueno, primero es a la familia y después ya con más elementos, como usted dice, a las autoridades tal vez, ¿no? Sí, desde luego, claro. Estamos poniendo casos así muy... Exacto. muy No, está bien, yo creo que de eso se trata, ¿no? Se trata de entender cómo funciona eso y sí, definitivamente, sí, hay una persona con un desequilibrio mental, con un trastorno mental que puede atentar o que pudiera atentar o que existe la certeza que puede atentar contra otras personas, hay que dar aviso de inmediato. En esos casos se rompe la confidencialidad o el secreto profesional. Creo que no debe haber duda con esto, pero sí es importante hacer hincapié en que prácticamente puedes ir a hablar de lo que sea porque los psiquiatras, los psicólogos no somos jueces, los médicos en general, no vamos a juzgar a la persona, ni vamos a mirar mal o mirar feo a alguien. Como es dicen, importante, ¿no?, que mencione eso, porque luego tienen miedo, o sea, podríamos tener miedo, me incluyo, ¿no?, a ir a hablar de todo esto que te pasa por la mente. Bueno, tú no te incluyes, porque miedo de qué. Así es. ¿No? Así es, claro. Así Pero es. sí, efectivamente, sí, o como que el temor, ¿no? ¿Qué tal si digo esto y qué va a pensar el doctor, la doctora de mí, ¿no? O sea, ¿qué va a pensar de lo que yo le diga, ¿no? O de mis principios, ¿no? Efectivamente. O sea, doctor, ¿es válido que llegue un paciente, pues a lo mejor famoso en política o a un artista o algo, que diga, a ver, si tú vas a ser mi médico, me tienes que firmar esto? O sea, ¿le ha pasado? ¿Es válido esto? No o una persona común y corriente igual y puede quererlo, sí, ¿no? puede ser, sí pudiera ser que suceda. En ese caso me reservo el derecho de atender a la persona. O sea, yo no lo haría, yo no firmaría un documento. No, o sea, honestamente. Ajá. Pero bueno, sí, pero sí hemos escuchado que hay casos, ¿no? Desde luego que sí. Y pues la gente con cierta posición, renombre o famosa que me ha tocado atender, pues no, realmente no hay ese tipo de problema porque... Queda entendido, ¿no? Claro, queda entendido. Además, bueno, como que son situaciones que hacen que fluya la información entre el médico y el paciente, sobre todo la confianza, ¿no? La confianza que debe haber en tu médico, la confianza que también ponemos en el paciente para que siga un tratamiento, para que, pues bueno, en ocasiones realice las acciones que le estamos solicitando, cambio de vida, como decíamos, claro, ejercicio, en fin, ¿no? O sea, dieta, todo lo que le estamos solicitando, lo que le estamos sugiriendo, que es bueno para su salud. Pero bueno, llegar a esos extremos está interesante, pero bueno, ya yo creo que son situaciones que ya ponen en entredicho también, ¿no? La relación médico-paciente. Una última pregunta, que el tiempo ya se nos acaba, pero bueno, muchos de nosotros, creo, y del auditorio que nos escucha, nos ve, hemos leído libros en donde psiquiatras cuentan pues la vida de sus pacientes, ¿no? ¿Cómo aplicaría esto? Si usted quisiera escribir un libro, doctor? Es perfectamente válido dar información acerca de algún paciente sin hablar de su nombre, ¿no? Siempre y cuando también lo correcto es solicitarle permiso. Por lo general es un permiso verbal, ¿no? Permiso, son cuestiones éticas, morales, ¿no? No legales. Por lo general
es importante hablar acerca de ciertos temas, de escribir, quizás en una clase, dar algún ejemplo de pacientes que hemos tenido. Eso puede ser muy importante y valioso para médicos que se están formando, valioso para personas que no saben acerca del tema. Todo lo que se sepa y todo lo que informemos acerca de salud mental es importantísimo. Entonces, dar un ejemplo acerca de algo que una persona vivió sin mencionar su nombre, creo que es siempre muy valioso. Y qué bueno que haces la pregunta, porque definitivamente pareciera que secreto profesional es me convierto en una tumba, y no es así, ¿no? O sea, puedo pedir permiso para dar información, sí, y en resumen, asuntos legales o en el cual corra peligro la vida del paciente o de algún tercero, es importante romper el secreto profesional. En ese momento se acaba el secreto profesional, pero el paciente lo sabe, el paciente sabe desde que inicia la consulta. Excelente. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por su información, por todo lo que nos viene a platicar. Encantado de estar acá, como siempre. Un gusto verte y un gusto ver aquí a los al auditorio. amigos. Nos vemos la próxima semana. Encantado. Usted todavía no se mueva de ahí, síganos escuchando. Vamos contigo, Gretel.